En uno de sus habituales días de ministerio, Jesús llegó por la mañana a la ciudad de Jericó para predicar el Evangelio, cuando en determinado momento, al ir por la ciudad, levantó la mirada y vio un hombre de baja estatura subido a un árbol. Entonces Jesús se paró, miró hacia arriba y dijo: Oye, Zaqueo, ¿qué haces ahí arriba? Ven, baja. Maestro, me he subido a este árbol porque, como puedes ver, soy de baja estatura. Oí por la multitud que venías y entonces corrí a subirme a este árbol para poder verte. Por cierto, maestro, ¿cómo sabes que me llamo Zaqueo? ¿Qué te parece si bajas, me invitas a tu casa y charlamos del tema? ¿De verdad, maestro? ¿Quieres posar en mi casa? ¿Quieres posar tú en casa de un recaudador? Oh, sí. Si tú me dejas, con gusto lo haré. Maestro, será entonces todo un honor hospedarte en mi casa, junto con mis amigos y mi familia. Pues bien, no se diga más. Baja rápido y llévanos a tu casa. Entonces Zaqueo, con alegría y de un salto, bajó del árbol e invitó a Jesús, a sus discípulos y a sus amigos a posar en su casa, y mandó a los sirvientes preparar la comida. Entretanto, afuera de la casa la gente murmuraba que Jesús hubiera querido posar en casa de este hombre recaudador de impuestos. Y ya avanzada la comida, Zaqueo le dijo entonces a Jesús: Maestro Jesús, espero que te sientas cómodo en mi casa, pero aún no me has dicho cómo sabías que me llamo Zaqueo. Te haré yo a ti otra pregunta, Zaqueo. ¿Conoces lo que decían los profetas sobre que un día vendría el Mesías, daría libertad a los cautivos y daría a Israel el perdón de los pecados? Oh, sí, maestro. Lo he oído decir muchas veces en la sinagoga a los líderes de nuestra nación cuando leen a los profetas. Y a veces me entra temor de escuchar eso, porque si viniera el Mesías, no quisiera que me encontrara en este estado de mi vida. ¿Sabes una cosa, Zaqueo? Vamos a preguntarle a Pedro que te diga quién soy yo y por qué sabía tu nombre aún sin conocerte. A ver, Pedro, ven. Dile a Zaqueo quién está en su mesa. Zaqueo, escúchame bien. Jesús, el que está a tu mesa, es el Mesías, el Hijo del Dios bendito. De él hablaron todos los profetas de Israel y nosotros hemos creído en él. Oh, Señor, si tú eres el Mesías, entonces yo también lo creo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios bendito, el Mesías que esperábamos. Es más, Señor, escucha lo que ahora voy a decir a todos. ¡Escuchadme todos! He tomado una decisión. A partir de ahora, la mitad de mis bienes lo daré a los pobres. Y si he defraudado a alguien con los impuestos, le devolveré 4 veces lo robado. A partir de ahora, yo y mi casa serviremos al Señor. Muy bien, Zaqueo. En verdad te digo que hoy ha llegado la salvación a tu casa. Ahora sí, eres un verdadero hijo de Abraham. Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimados oyentes, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este programa. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí, en España, para el triple continente hispanoamericano. Muy bienvenidos como siempre una vez más a todos y muchas gracias por venir al encuentro de hoy de nuestro programa Encuentros. Pocos hay que no conozcan la historia de Jesús y Zaqueo de Lucas capítulo 19, pero otra cosa es que la gente conozca la verdad espiritual que hay detrás de esta historia. Así que,
Como muchos han tratado de predicar de la historia de Zaqueo, también nosotros, que no somos menos, sacaremos la enseñanza verdadera y espiritual de este relato en el programa de hoy. Aunque Lucas es el único que cuenta esta historia con muy pocas palabras, es igualmente fácil deducir todo lo que pudo haber pasado en ese encuentro entre Jesús y Zaqueo, aunque el relato bíblico no esté muy detallado. Así que, montando todas las piezas, hemos sacado un relato bastante creíble de lo que pudo haber pasado entre Jesús y Zaqueo que Lucas no contó. Si usted lee el relato de Zaqueo con atención y estudio, usted notará que faltan piezas en la narración. Lucas salta muy rápido de un acto a otro, y uno nota como que en el relato faltan cosas. Por eso nosotros hoy, en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, hemos tratado más o menos de darle a usted con nuestra teatralización una idea de cuáles podrían haber sido esas piezas, esas palabras que faltan en el relato. Sobre todo entre el momento de Zaqueo cuando baja del árbol y el siguiente acto donde Lucas ya narra que Zaqueo se convierte. Es evidente que ahí Lucas omitió relatar varias cosas, porque para él lo importante no es tanto hacer un relato minucioso del diálogo de la mesa entre Jesús y Zaqueo, sino más bien creemos que a Lucas lo que le interesa es contar que un publicano judío se había convertido, obedeciendo las dos condiciones necesarias para la salvación. Primero, Zaqueo creyó que Jesús era el Mesías, por eso lo llamó Señor. Esa sería la primera condición. Y segundo, vemos el arrepentimiento de los pecados de Zaqueo. Segunda condición. Ambas cosas las vemos en el texto y luego las desmenuzaremos con detalle para usted en el estudio de hoy. Pasemos ahora al análisis y comentario de la segunda parte. Ahora, vayamos a la enseñanza doctrinal y espiritual de esta historia famosa y luego usted compare lo que se enseña por ahí con lo que enseñamos nosotros y verá usted la diferencia. Como varias veces hemos sentado cátedra en el canal, la Biblia muestra que hay dos grupos humanos ante Dios, los judíos y los gentiles. Eso lo dice muchas veces la palabra de Dios. En este caso de hoy, estamos ante un relato del ambiente judío. Pero no solo hay dos grupos de personas de cara a Dios, sino que la Biblia nos muestra y enseña claramente que también hay dos enfoques diferentes de presentar la salvación a estos dos grupos humanos, según sea judío o gentil. Una cosa y forma es presentar la salvación a un judío, y otra cosa y forma, un poco distinta, es presentar la salvación a un gentil. A los judíos se les debe presentar el mensaje de salvación desde el punto de vista mesiánico, es decir, tratando de demostrar que Jesús es el Mesías. Y cuando un judío cree que Jesús es el Mesías, primera condición, entonces pondrá y reconocerá sus pecados ante el Mesías para ser perdonado, que es la segunda condición. Ahora, a los gentiles, Dios manda que se les debe presentar el mensaje de salvación, pero desde el punto de vista jurídico, no mesiánico. Y esto que decimos, muy pocos predicadores, o casi ninguno, lo sabe. Y decimos esto con propiedad, porque 1000 veces hemos visto a predicadores presentar el Evangelio a los gentiles con enfoque y lenguaje judío. Y eso no funciona, estimado oyente. No es la voluntad de Dios ni el correcto evangelismo. Por eso la gente no se salva. La cosa es seria, estimado oyente. Estamos hablando de algo muy fuerte, muy serio, muy grave. Predicadores que no conocen los dos enfoques del evangelismo y que presentan el enfoque judío a los gentiles. Cuando usted escucha a un pastor decir, crea en Jesús, simplemente crea que Jesús murió en la cruz por sus pecados y usted será salvo. No y 1000 veces no. Eso no salva a un gentil, estimado oyente. Ese hombre no tiene ni idea del tema. Le están engañando con ese enfoque y ese método equivocado.
Ahora, ambos enfoques de presentación del Evangelio, judío y gentil, tienen una cosa en común. Ambos grupos tienen que obedecer dos condiciones universales que Dios pone para ser salvo. El asunto es que esas dos condiciones se deben presentar de forma diferente y con orden diferente según sea un judío o un gentil. El judío primero tiene que creer en el Mesías y segundo, reconocer sus pecados ante el Mesías. Ese es el enfoque mesiánico con dos condiciones. En cambio, el gentil, o sea, usted y yo, debemos reconocer los delitos, o sea, las injusticias, ante Dios, el juez del universo. Y segunda condición, debemos reconocer que a Jesús le cayó la justicia que merece nuestras injusticias. Ese es el enfoque jurídico, pero también con dos condiciones. ¿Ve? Siempre son dos condiciones universales, estimado oyente. Pero para que obedezcan correctamente esas dos condiciones, la presentación del mensaje también es diferente. Al judío desde un ángulo, para demostrar que Jesús es el Mesías, y al gentil presentarle el Evangelio desde el punto de vista y el ángulo jurídico. Y ahí es donde decíamos que fallan los predicadores del día de hoy. Usan el enfoque judío para presentar la salvación a los gentiles. Ahora, para que no se haga muy largo y repetitivo este mensaje, los interesados tienen un vídeo en el canal expresamente con este tema, titulado Enfoque judío, enfoque gentil, el cual le invitamos a escuchar y le dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. En resumen de esta segunda parte del mensaje, hemos enseñado que hay dos grupos, dos enfoques de presentación del Evangelio y dos condiciones. Dos grupos, judíos y gentiles, dos enfoques, el enfoque mesiánico y el enfoque jurídico, y dos condiciones según sea judío o gentil. Dos grupos, dos enfoques, dos condiciones. Esto es ex cátedra. Pasemos ahora a la tercera parte del mensaje. Bien, permítanos enseñarle algo más, estimado oyente. Cuando el judío ve a Jesús como el Mesías esperado, es decir, como la expiación definitiva, como el Cordero perfecto, que es la primera condición, entonces el judío se siente confiado a poner sus pecados ante el Cordero perfecto, que es la segunda condición de un judío. Ahí tiene las dos condiciones para la salvación del judío. Esta tesis que decimos la vemos claramente expuesta en el libro de los Hechos con Pedro, Apolos y Pablo. Los tres con la misma técnica cuando se dirigen a los judíos. En Hechos capítulo 2, Pedro, hablándole a los judíos, dice, versículo 22, «Oh varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno fue varón aprobado por Dios ante vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo Dios entre vosotros». Y desde este verso 22 hasta el verso 36, Pedro demuestra y demuestra, argumento tras argumento, que Jesús es el Mesías ante los judíos. Ahora, al llegar precisamente al versículo 36, dice Pedro, «Sepa pues toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis es el Señor y el Mesías». Y entonces Pedro, habiéndole demostrado y convencido de que Jesús es el Mesías a los judíos, le preguntan los judíos en el versículo 37, «Oye Pedro, entonces, si Jesús es el Mesías, ¿qué más tenemos que hacer ahora?» Y entonces Pedro en el siguiente versículo, en el versículo 38, les habló de que tenían que arrepentirse, es decir, la segunda condición. La primera condición, haber creído en el Mesías. La segunda condición, arrepentirse de sus pecados. Con Apolos sucede exactamente lo mismo. Lo vemos en Hechos capítulo 18, versículo 28. Y dice, con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Ahí lo tiene, estimado oyente. Ahora, con Pablo vemos exactamente la misma técnica cuando se dirige a los judíos. En Hechos capítulo 9, versículo 22, Saulo, o sea Pablo, dice, se esforzaba y contendía con los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Pero Pablo
cambia la técnica cuando le predica a los gentiles, y eso lo vemos en Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, cuando Pablo nos muestra claramente el enfoque jurídico para los gentiles. Ahí tiene la prueba de nuestra tesis teológica integral, estimado oyente. Ahora, en cambio, a un gentil no le podemos hablar con el enfoque, lenguaje, con la Torá, ni con nada judío. No lo entiende ni es la voluntad de Dios. El gentil no está familiarizado con lo judío. Ese método al gentil no le vale. Por eso aprovechamos para decir que tenga mucho cuidado con la secta de los mesiánicos del día de hoy, porque su enfoque de presentación de la salvación a los gentiles es desde el ángulo judío, y ese enfoque y ese lenguaje no funciona ni salva a los gentiles. Dios ha diseñado el método jurídico para presentar el evangelio de salvación a los gentiles y no el método judío. ¿Y sabe una cosa, estimado oyente? Jesús reúne los dos enfoques, el enfoque mesiánico y el enfoque jurídico. Eso es lo fantástico de este evangelio. Hasta aquí hemos demostrado el enfoque mesiánico para los judíos, y ahora vamos a demostrarle una vez más a nuestros oyentes el enfoque jurídico para los gentiles. Sí, estimado oyente, no se extrañe si usted es nuevo en nuestro canal, ha oído bien. El evangelio desde el punto de vista jurídico, algo que quizás nunca ha escuchado en su vida. Ya varias veces nos han escrito diciendo: Pastor, ¿qué es eso del evangelio jurídico? Es la primera vez que lo escucho. Y nosotros le hemos dicho que debería saber lo que es el evangelio jurídico porque está en el Nuevo Testamento. No es algo que nos hemos inventado. Lo jurídico es bíblico. Hasta nos han dicho que esto del evangelio jurídico es herejía. Pero como demostraremos en un momento, no es herejía. Es más bien ignorancia de parte de la gente, porque el evangelio jurídico está perfectamente demostrado en el Nuevo Testamento, por ejemplo en el libro de Romanos, y es el evangelio que debemos presentarle a todos los hombres que no son judíos, es decir, a los gentiles, como ya hemos dicho. En el evangelio de Marcos, mayormente dirigido a los gentiles, ahí vemos las dos condiciones jurídicas que el mismo Jesús pone a los gentiles, enfoque diferente al de Mateo, Lucas y Juan. Marcos capítulo 1 versículo 15 dice: primera condición, arrepentimiento de los pecados, es decir, reconocer los delitos cometidos ante Dios. Segunda condición, creer el evangelio, es decir, la noticia de que al Hijo le cae la justicia divina que merece el delincuente gentil. Así que ya lo tiene aprendido, estimado oyente. Tiene los dos enfoques, el enfoque mesiánico para los judíos y el enfoque jurídico para los gentiles. Irrefutable. Pero los pastores del día de hoy no saben esto y usan la terminología y el enfoque judío a los gentiles, y por eso la gente no se salva. Hemos dicho muchas veces en el canal que la Biblia presenta el Evangelio a los gentiles como una cuestión jurídica. Y decimos esto con toda cátedra, porque el Evangelio a los gentiles, o sea, a usted y a mí, tiene los mismos elementos básicos que encontramos en una sala de justicia. Sí, preste atención y mire la evidencia en la pantalla. En una sala de justicia hay un juez. En el Evangelio, Dios es el juez. En una sala de justicia hay un delincuente. En el Evangelio, el pecador es el delincuente. En una sala de justicia está la ley. En el Evangelio, los mandamientos de Dios son la ley. En una sala de justicia se analiza la infracción de la ley. En el Evangelio, los pecados son la infracción de la ley. En una sala de justicia hay un veredicto. En el Evangelio, el único veredicto sobre el hombre es culpable. En una sala de justicia se imparte justicia. En el Evangelio se revela la justicia de Dios contra el hombre. En una sala de justicia se desarrolla un juicio. En el Evangelio lo que le espera al hombre si no se convierte es el juicio. En una sala de justicia hay una condena. En el Evangelio lo que merece el hombre es la condena eterna.
En una sala de justicia hay testigos. En el Evangelio, las personas que hemos ofendido serán nuestros testigos ante Dios. En una sala de justicia hay un fiscal. En el Evangelio, el predicador es el fiscal. Y en una sala de justicia hay un abogado. En el Evangelio, el Señor Jesús es el abogado. Queda así perfectamente demostrado, bíblicamente hablando, que el Evangelio verdadero a los gentiles es una cuestión jurídica y así debe ser predicado a los hombres de forma jurídica. No con repetir una oración de fe, no con ese engaño de acepte a Jesús en el corazón, no con pasar al frente, no con emociones, no con canciones, no en busca de la prosperidad, no en creer las 4 leyes espirituales americanas, no y 1000 veces no. Ese es el falso evangelio y el falso método de presentar la salvación. El verdadero evangelio a los gentiles es el evangelio de contenido jurídico y por medio del método de las 2 condiciones jurídicas, que conste en acta. Pasemos ahora a la 4ª parte de nuestro mensaje. Bien, habiendo aclarado todo esto hasta ahora para usted, nos queda enseñarle un punto más en la clase de teología del día de hoy. Habíamos dicho que la ley universal de Dios para todo hombre, en todas las épocas, es que, sea judío o gentil, en cualquier época de la historia humana, ambos deben cumplir 2 condiciones universales para salvarse. Bien, y de esto tenemos otro vídeo en el canal titulado 3 herramientas y 2 condiciones que dejaremos en la descripción de este vídeo respondiendo a la pregunta que muchas veces nos han hecho de: Pastor, ¿cómo se salvan las personas de las islas, las otras civilizaciones no judías, las personas sin Biblia, las personas que nunca han escuchado el Evangelio, las civilizaciones precolombinas o cualquier hombre a lo largo de los siglos en cualquier continente? Para responder y para comprender mejor este tema y no repetir los argumentos aquí en este mensaje, le rogamos entonces que escuche nuestro vídeo 3 herramientas, 2 condiciones, que encontrará en el canal. Ahora, para ir terminando nuestro mensaje, cuando volvemos al relato de Lucas, vemos claramente que Zaqueo cumple las 2 condiciones en versión judía, como habíamos dicho. Primero, reconoce que Jesús es el Señor. Eso se ve en el relato, en sus palabras, cuando en el verso 8 se repite 2 veces el título de Señor. Eso implica, inferencialmente, creer que Jesús era el Mesías, porque un judío no podía llamar Señor a nadie. Solo Dios es el Señor para ellos. Por lo tanto, por la ley hermenéutica de la inferencia, vemos que Zaqueo creyó que Jesús era el Mesías, el Señor profetizado. Es decir, cumplió la primera condición. Segundo, se ve su arrepentimiento evidente en 2 acciones que él mismo declara. Primero, repartir lo robado. Y segundo, restituir lo robado. Eso es el arrepentimiento, o sea, cumplió la segunda condición para la salvación. Y de esta manera vemos en Zaqueo la salvación por medio de las 2 condiciones, creer en el Mesías y el arrepentimiento de sus pecados. Bien, como no estamos hablando mayormente a una audiencia de zaqueos judíos, sino de gentiles, queremos terminar el estudio de hoy dirigiéndonos una vez más a todos los oyentes gentiles que nos siguen y que necesitan obedecer también las 2 condiciones jurídicas para su salvación. Como este canal es netamente evangelístico, siempre terminamos redirigiendo toda enseñanza apologética, teológica, histórica, doctrinal y espiritual hacia el punto neurálgico de la Biblia, el Evangelio, que para nosotros los gentiles fue diseñado como algo jurídico. Así que, preste atención a los siguientes puntos jurídicos, estimado oyente. Punto jurídico número 1. Todo hombre gentil debe reconocer ante Dios que es un delincuente por causa de los delitos cometidos en toda su vida por haber roto las leyes de Dios. La ley de Dios
dice que usted es un delincuente en busca y captura, perseguido por la justicia divina. Si Dios le da alcance, le enviará a la cárcel eterna. Punto jurídico número 2. Dios es un juez justo y por lo tanto tiene que hacer justicia sobre los delitos e injusticias del hombre delincuente. Dios no puede saltarse la justicia que merecen sus injusticias, estimado oyente. Punto jurídico número 3. Dios, en su paciencia, está aplazando la sentencia de justicia y muerte sobre usted para que se convierta por medio del evangelio jurídico. Si Dios le aplica hoy la justicia que usted merece y le cayera hoy la sentencia de muerte que usted merece, entonces lo enviaría a la condenación eterna. Punto jurídico número 4. Para que la justicia divina que usted merece recibir no le caiga encima, Dios diseña un plan maravilloso llamado el Evangelio Jurídico, que consiste en lo siguiente. Preste mucha atención. La justicia que usted merece recibir por sus injusticias le cayó un día al Señor Jesús en la cruz cuando el Padre, en complicidad con el Espíritu Santo, mata al Hijo para descargar la ira y la justicia divina que provoca usted ante Dios por sus injusticias. Esto es el Evangelio. Punto jurídico número 5. Aunque Dios ya descargó sobre su Hijo la justicia que merecen sus delitos jurídicos, aunque Jesús murió ya por los pecados, eso no lo perdona a usted automáticamente de sus pecados, sino que Dios le manda a usted y a todo hombre que obedezca dos condiciones indispensables, dos condiciones jurídicas para que Dios perdone sus pecados y los salve de la cárcel eterna. Primera condición jurídica. Usted debe reconocer ante Dios sus pecados pasados y abandonar sus pecados presentes. Ese es el arrepentimiento, o sea, la primera condición. Segunda condición jurídica. Usted debe reconocer ante Dios, el juez del universo, que la justicia divina que usted merece recibir le cayó al Señor Jesús por causa de sus injusticias, estimado oyente. Cuando usted obedece estas dos condiciones jurídicas puestas por el juez, entonces Dios lo declara inocente, perdonado y salvo. Así que, una vez más, le invitamos a que vaya a su habitación y obedezca hoy esas dos condiciones jurídicas para el perdón de sus pecados y la salvación eterna, estimado oyente. Y antes de levantarse de esas rodillas, no deje de darle gracias al Señor por conocer el verdadero evangelio jurídico y las dos condiciones verdaderas y jurídicas para su salvación. El Hijo un día se dejó juzgar por usted, pero un día le juzgará Él a usted. Use la razón para entender este evangelio. Use su libre albedrío para recibir este evangelio. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje del día de hoy. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, como siempre, este conferencista jurídico bíblico, Nikos Ricoy. Reciba un saludo cordial de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas que elabora este programa para usted, desde aquí en España, para el triple continente hispanoamericano. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo programa Encuentros.